entonces escuchábamos Recuerdos de Osvaldo Pugliese, interpretado por el dúo porteño de tango Las Ranas. Como les decía, esto sí sigue siendo La Mosca y el Tábano, pero la mosca zumba sola porque el tábano se voló. Pero se voló por esta vez. Anda por las Misiones, tan lejos ha volado, sí, por la provincia de Misiones, y esperemos que el lunes próximo lo tengamos con nosotros. Como les decía entonces, este programa se puede escuchar todos los lunes por la RSO desde las 7:30 hasta las 8:30. Espero que compartamos unos ricos matecitos como aprendíamos lunes atrás, de que la temperatura exacta para el mate es 73 grados y que hay que calentar la pava mirando las burbujitas que se hacen en los bordes, sin la tapa. Cuando llegue ese punto, señores, el mate está listo para ser tomado. Pueden comunicarse durante el programa, porque este programa está saliendo en vivo, al 477-1524, que es el número habitual de la RCO. Y también, y no es nada fácil para nosotros, este programa se puede escuchar de manera diferida si usted tiene computadora y servicio de internet, en www.marcospaz.com.ar, y ahí puede rever los conceptos que se vierten en este programa, repasarlos, criticarlos, mejorarlos con su propio proyecto de vida y con su propia manera de reflexionar. Como le decía, uno de los temas preferidos de La Mosca es hablar de la basura, pero ya a esta altura del programa, después de 4 programas, estamos empezando a convertirnos en basurólogos. Y como en la radio hay que insistir, reiterar, repetir, vamos a decir que desde el primer programa estamos aportando o abonando la idea de que separar la basura es uno de los procedimientos fundamentales que van a permitir reducir y mejorar la calidad ambiental, en este caso local. Este programa constantemente sube, baja, vuela a un costado, vuela al otro, y en este caso a mí me toca la tarea de profundizar en los temas que hacen a la ecología local, a la ecología cotidiana, a la ecología de todos los días, a la ecología de la propia casa, incluso a la ecología personal. ¿Saben que hay una ecología personal? Sí, una ecología que alude a nuestro propio comportamiento. ¿Cómo lograr también que nuestro comportamiento como humanos en interacción con los demás no sea tóxico? También podemos ser tóxicos, ¿no? Así que de eso se trata. Bueno, pero en este caso vamos a detenernos en esto de la ecología cotidiana y de la ecología de la casa, y decíamos, volvemos a decir que es fantástico lograr que en cada casa de Marcos Paz en este caso, en cada casa de la provincia de Buenos Aires, en cada casa de la Argentina, en cada casa del mundo, se separe la basura en orgánico e inorgánico, reiterando que la basura inorgánica es aquella que va a persistir por años y años y años en degradarse, y de paso, mientras no se degrada, va envenenando la tierra. Entonces, el otro tarro es el tarro de la basura orgánica, que es la que se degrada, la que se convierte en tierra, la que se convierte en humus, la que se convierte en tierra de hoja, esa tierra gorda que también le llamamos abono natural y que podemos hacer nosotros en el propio jardín. Bien, ¿lo logramos? Fantástico. Ojalá me llamara alguno diciendo, me costó separar la lata de tomates de los fideos que sobraron. Pero no me costó porque yo tengo gallinero. Pero no me costó porque me di cuenta que en el fondo puedo hacer una compostera y engordar mi jardín. Si tiene gallinas, mucho mejor. Y si no las tiene, ojalá tenga un pedacito de tierra para estar en contacto con la naturaleza y tener sus plantas. Ejemplos de basura orgánica: borra de café, restos de yerba, peladuras de fruta, papel sin tinta, sí, aunque cada vez viene más a color el diario, pero el papel en blanco y negro, el papel estraza, el papel de fiambrería sería lo mejor. Todo lo demás
es inorgánico. Otra cosa orgánica, los restos de tela de algodón, que bueno, lamentablemente cada vez hay menos, pero eso también es basura orgánica. Y si usted, bueno, no la puede tener en su casa, seguramente espero que mejoren los métodos en cuanto a la recolección de basura. Y como vi en una serie, porque uno ve tele también y escucha radio y compara, y uno aprende, uno aprende de ejemplos en otro lado del mundo. Hay depósitos municipales de basura orgánica. Entonces la gente puede llevarse, si va con su baldecito o va con su camioneta o con lo que fuere, según lo que tenga, puede llevarse basura orgánica, es decir, puede llevarse tierra de humus. Y hay un aliado importantísimo, pero vamos a dejarlo para otra vez, que son las famosas lombrices. Las lombrices, que no es una sola, la lombriz no es una sola, hay muchas. Ya le voy a decir cuáles son las que ayudan en este proceso de degradación. Hace 4 programas que quiero introducir una idea que también tiene que ver con la separación de residuos, una idea que se divide en 3 R's. Estas R son reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, una vez que hemos aprendido a separar, vamos a preocuparnos por reducir, reutilizar y reciclar. Lo dejo con esta idea en el aire. Vamos al segundo tema de Las Ranas, el dúo porteño de tango. Seguimos como todos los lunes. Hoy La Mosca sola, pero no se olvide, estamos en La Mosca y el Tábano. Me es más fácil sentir que hay alguien escuchando a estas horas. Me es un poco difícil imaginarme, pero es cierto también que este programa se puede escuchar en diferido en www.com.ar. Señores, estamos saliendo por la RSO, con la producción periodística de Bernardo Elfman y la producción eficiente en los controles de Jorge Recaite. Alguien que ustedes ya conocen, voz característica de la RSO.
Y no me quiero olvidar, cuando uno está solo no tiene miedo que lo interrumpan, pero tiene miedo que las ideas se le vuelen durante cada tema musical, porque yo también le escucho la música y después me olvidé de lo que les dije antes. Estábamos escuchando Derecho Viejo de Eduardo Arolas por el dúo de las Ranas. Todas las ranas vamos a escuchar hoy hasta las 8:30. Pero retomemos el tema, estábamos concluyendo que sabíamos ya después de 4 programas en qué consiste esto de separar la basura en origen. Estamos hablando de la ecología cotidiana, más precisamente de la ecología de la casa. Y no viene mal recordar qué quiere decir ecología. Mire, seguro que su hijo que va a la escuela o su nieto o su sobrino lo sabe mejor que usted. Porque ahora la ecología desde hace unos años es tema de la escuela. Pero esperemos que hablar de ecología en la escuela también sirva para interactuar en casa, porque este es un tema de todos. Es un tema de la familia completa, es un tema del vecindario completo, de la manzana y del pueblo todo con sus 34 barrios juntos. Entonces, estamos hablando de las 3 R's: reducir, reutilizar, reciclar. Si nos dedicamos ahora a mirar el tacho de basura orgánica, decimos que encontramos basura de todo tipo y color que podría tener diferentes destinos. Una de las cosas fundamentales para disponer la basura orgánica y así ayudar al recolector de basura o al cartonero es distinguir qué tipo de basura estamos descartando. Y lo más sencillo que podemos ver es vidrio, hojalata, papel, cartón, ¿verdad? Bien, entonces, reducir, reutilizar, reciclar. La primera medida sería reducir. ¿Cómo? Plegando de una mejor manera la basura que vamos a tirar. Se doblan los envases, se doblan los sobres metalizados, se separa el vidrio, se separa la hojalata. Ustedes saben que la basura es un gran negocio. Y hay ciertos envases que sin mayor peligro se pueden reutilizar en la propia casa. No todos los envases son aptos para ser rellenados, estos hay que hacerlo con mucho cuidado. Y luego la tercera R es reciclar, cómo disponer el material que se puede llevar, y dicho con todo respeto y me pongo del pie, el señor cartonero, que está haciendo una gran labor y que espero, esto no lo digo solo en el ámbito local, sino provincial y nacional, sea considerado y tratado con el estatus que se merece. El recolector callejero es una nueva categoría laboral, es una nueva categoría de trabajo, es una nueva fuente de trabajo. Deberíamos poner nuestros ojos en él. Es una tarea absolutamente digna. Es el que se lleva los vidrios que después serán reciclados, el que se lleva el papel, el que se lleva el cartón. Entonces digo, y hago votos para que su situación laboral sea dignificada, porque es un gran colaborador con la calidad ambiental de un lugar, si lo sabe hacer. Y hablando de reciclar, hay, por ejemplo, una idea de un ama de casa. Esto nos está llevando de a poquito a un tema en el que vamos a abundar bastante también, que es el tema del petróleo y los envases. Usted sabe que si uno dice petróleo, dice plástico. La mayoría de los envases del packaging son de plástico. Y el petróleo se termina. Y el petróleo contamina. Y el plástico contamina. Y si usted quema el plástico, ese humito del plástico quemado no solo tiene muy mal olor, sino que además es tóxico y despide dioxinas. Y si sus pulmones y los pulmones de los demás lo respiran, esas dioxinas son tóxicas. Entonces una de las peores cosas que se puede hacer es quemar el plástico. Pues les cuento como al pasar, que hace un tiempo una ama de casa, de estas que no solo se dedican a limpiar y a mirar la telenovela, se puso a pensar
qué podía hacer con esos, por ejemplo, gigantescos envases de shampoo y acondicionador que casi llegan al litro, porque claro, esta señora tenía una familia numerosa. Entonces se daba cuenta que esos envases de shampoo gigantes ocupaban un lugar tremendo en su bolsa de basura. ¿Y saben qué hizo? Rediseñó el envase de shampoo y de acondicionador y le dio una forma tal de que ese envase, una vez vacío, se podía encastrar, así como los mis ladrillos o como un rasti, se podían encastrar el uno con el otro y formar, por ejemplo, bancos para sentarse, mesitas de jardín, muros que separaban un lugar de otro, biombos. La idea era fantástica, pero claro, la inventó una ama de casa y no tenía ni siquiera el dinero necesario para fabricar el prototipo y poner en marcha su idea. A mí me pareció fantástico. Con un golpe de pensamiento, con un poco de reflexión, pensar, ¿qué puedo hacer para que este envase de plástico sea uno menos que contamine? Y se le ocurrió esa genialidad. Una idea para mí ahora anónima, porque no recuerdo siquiera el nombre. Ojalá alguien pudiera recrearla de nuevo. Entonces, la idea de los ladrillos a base de los envases de shampoo y de acondicionador. Una idea fantástica. Qué bueno sería haberla apoyado, ¿no? El tema de la basura es infinita. En la mosca y el tábana está instalado en uno de sus temas preferidos. Pero no los quiero cansar. Me voy a volar un ratito mientras ustedes escuchan otro nuevo tango.
nos vamos acercando a las 9 de la mañana y si usted recién se levanta, como todos los lunes, no, a las 8 de la mañana, lo que es el lunes, son las 8 menos 5, casi. Bien, lunes, estamos en la mosca y el tábano, esta vez la mosca sola, volando. Hablamos del tema de la basura en sus infinitas formas. Y antes de escuchar Danzarín, de Julián Plaza, concluíamos con una nueva idea a partir del tratamiento de la basura inorgánica, pero ¿dónde? En nuestra casa. Todavía no se la ha llevado el recolector y estábamos hablando un poco de las 3 R's. Reducir, reutilizar, reciclar. Reciclar. Acabo de ver un texto que dice el autor, sirve para desestabilizar mentes, para descolocarlo, para decir yo no quiero esto. Hablábamos de los envases, del exceso de envases, del exceso de petróleo, del exceso de plástico. Y realmente nosotros como consumidores, incluso como productores, pequeños productores, como productores autónomos de parte de nuestro alimento, deberíamos considerar que podemos cambiar las cosas desde algún lugar. ¿Se acuerdan aquella frase de Bertolt Brecht? No acepten lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. No acepten lo habitual como cosa natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Y dice este autor, el sabor y el olor que le siento a la comida tiene más relación con la marca y la etiqueta que lo que sabe huele. Es más fuerte lo que imagino que lo que percibo. Mirando alrededor veo más basura que naturaleza, paredes pintadas con sustancias muertas, carrocerías cubiertas de pinturas al duco, acrílicas, bicapa, todo cubierto de materia sin vida. ¡Qué maravilla! Basuras altamente sofisticadas, automóviles creados y usados para esparcimiento, motos diseñadas especialmente para hacer ruido y acrobacias. No veo la tierra, todo el suelo está cubierto. No pise el pasto la tierra, pise aquí porque usted ha cambiado su naturaleza, ahora es un artefacto limpio, civilizado, reluciente y aséptico como la muerte. Hay que contribuir con el progreso, hay que avanzar con hormigón, aluminio, vidrio, acero y tanto plástico como sea posible. Vamos a hacer de este planeta un inmenso, formidable y reluciente hospital deshabitado con discretos patios de pasto muy corto, algunas flores en formación militar, sin insectos, gusanos ni bacterias, que no haya un asqueroso bicho o microbio alguno, sin pájaros que canten ni sol haya que alumbre y solo se vislumbre la muerte en derredor. Esta poesía pertenece a la desesperación de Espronceda. La acción en un supermercado. Vea cuánta basura, véalo con otros ojos. La misma de los basurales, pero ordenada. Allí es asquerosa en los basurales, aquí es venerable. Vea qué etiquetas, qué envases, qué primor, todo envasado. Esto sí que me gusta. Se ven góndolas y góndolas repletas de basura nueva. ¡Cuánta belleza! Se supone que contienen alimentos o algo parecido. Vea cuánta devoción en los clientes, vea los ojos del comprador paralizados de éxtasis cuando pasan los paquetes uno a uno por la caja. El conjunto de industrias y comercios que trabajan o se relacionan con la producción de basura constituyen el negocio más grande del mundo en tonelaje y dinero. No hay industria contaminante que no esté relacionada con la producción de basura. Es necesario contaminar, consumir energía y dejar desperdicios para fabricar desperdicios. La cadena comienza en las petroleras. Los clientes de estas utilizan los subproductos del petróleo, ya sea para contaminar, quemándolos para energía o transporte, o para producir toda clase de sustancias, desde las no degradables hasta las más altamente tóxicas, que luego se utilizan para producir lo que aquí llamamos basura. ¡Cuánta ironía! Los que sostenemos este sistema somos los compradores cuando estiramos la mano para comprar. En ese momento premiamos
a los industriales polutos y castigamos a aquellos que todavía no se avivaron de que para vender y subsistir en los mercados hay que contaminar. Todo lo que dije, aplíquelo al revés. Si justamente aquí vamos a tener que dar un consejo, es descreer del packaging o de los envases más lujosos, más atractivos. Ustedes saben que los envases están diseñados para atraer su atención en las góndolas. Cuanto más papel metalizado, brillante, atractivo, usted paseando con su carrito lo va a tomar. En otros países realmente hay movimientos que piden menos en packaging, que varíen el diseño de los envases, que utilicen en lo posible envases descartables o reciclables. No, si no, no es fácil la cosa. Hay dos fuerzas en pugna. Una cosa es seducir por la marca, por lo atractivo del paquete. El problema es que ese paquete tan atractivo y bonito va a estar 500 años en esa tierra y no le va a hacer ningún bien. Entonces, lo que dice esta ironía justamente es para desestabilizar, desautomatizar nuestra cabeza y pensar de vez en cuando al revés. Y pensar entonces que usted como consumidor puede hacer mucho con su actitud, con su manera de reclamar, con su manera de elegir. El consumidor elige y puede elegir de distinta manera y puede elegir de manera crítica y puede elegir de manera consciente. No acepten lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. La mosca y el tábano sigue volando, hoy la mosca sola zumbando.
Seguimos en La Mosca y el Tábano, en el programa número 4. Ahora sí, pasamos las 8 de la mañana, ubiquémonos en tiempo y lugar, es lunes y esperemos acompañarlos todos los lunes de este año por la RSO a partir de las 7:30 hasta las 8:30 con Jorge Recaite en los controles y Bernardo Elfman en la producción periodística. Y usted también puede ser parte de esta reflexión que hacemos juntos en La Mosca y el Tábano, llamando al teléfono 477-1524. La invitación está hecha. Olvidé decirles lo que estábamos escuchando. Hoy la música que nos acompaña, toda la música que nos acompaña en esta mañana, pertenece al CD Las Ranas, un dúo porteño de tango. Y lo que escuchamos por último fue Taconeando de Mafia. Vamos a dejar un poquito la basura de lado por esta vez. Y uno de los aportes también, si bien de La Mosca y el Tábano, si bien este no es un programa específicamente de huertas o de cultivos, no existe aquí un curso sistemático para que usted pueda hacer una huerta. Pero sí, no podemos dejar de lado la idea de las plantas medicinales y las plantas propias, porque también hacen, en este caso, al buen funcionamiento, ya no de la ecología de la casa, sino de la ecología personal. Y hace días que vengo llevando en mi bolsa de trabajo, que está llena de papeles, un artículo sobre la tuna. Y traigo a colación la tuna porque es una planta muy común que crece aquí en Marcos Paz y alrededores. Una planta que si usted le pide una penca y la planta en su jardín, a cualquier vecino que la tenga, va a tener tuna y va a gozar de un remedio natural, gratis, importantísimo y sin contraindicaciones. Vamos a hacer un poco de historia acerca de la tuna. Este artículo, fíjese, está escrito por un médico, el doctor Giraldo Néstor Motura, es un médico cirujano que debe ser diferente. Es el autor del libro Aprende a curarte, y entre todas las plantas que menciona, habla de la tuna. Yo tengo tuna, así que puedo hablar con conocimiento. Tengo tuna hace muchos años y he llegado a hacer un exquisito dulce de tuna. Pero realmente no sabía que era medicinal. Tiene unos orígenes muy interesantes. La tuna, también llamada nopal, viene de México. La tuna, además, dice el doctor Motura, es una planta que puede ser potencialmente un gran recurso para nuestro país y para cualquier país que la tenga. Dice que en los orígenes de la cultura mexicana, la tuna o el nopal, como ellos la llaman, está indisolublemente ligada a su destino. En el año 1325, es decir, antes del descubrimiento de América, los aztecas se establecen, según el signo prometido por su dios, en el lugar donde un águila sobre una tuna devora una serpiente. Ese es el motivo por el cual la tuna forma parte del escudo nacional mexicano y está en lo más profundo de la identidad de ellos. La mitología señala que Copgil, hijo de la hechicera Marinali, llegó en busca de su tío para matarlo en venganza porque durante la peregrinación había abandonado a su hermana. Pero fue Copgil el que resultó muerto y su rencoroso corazón arrojado a las aguas profundas de la laguna. Allí germinó, creció y asumió la forma de una tuna coronado por sus frutos. Cuando el sacerdote descubrió el águila, símbolo del guerrero y del sol posado en triunfo sobre el corazón transformado de Copgil, supo que era allí en donde fundaría su ciudad y fue así como la tuna o nopal ingresó en la heráldica mexicana. La tuna que tenemos en los jardines de aquí y que he traído a colación porque además de ser una planta exquisita para hacer dulces, es un medicamento. Y aquí nos dice el doctor Motura, se antoja difícil imaginar cómo los antiguos pobladores de México llegaron a la sabia conclusión de que la tuna
era un exquisito alimento, pero fue quizás el hambre lo que los obligó a vencer el reto de sus espinas y desarrolló la pericia de los indígenas para comerse la tuna sin espinarse las manos o aunque se las espinaran. Son numerosas las referencias que los cronistas de la conquista hacen de la tuna. Una de estas crónicas señala las propiedades, atención, las propiedades medicinales de ella. Y dice, sus hojas son frías, húmedas y salivosas, por lo que el jugo exprimido de ellas y de los frutos extinguen de modo notable las fiebres ardientes, apagan la sed y humedecen las entrañas secas, proporcionan un alimento agradable y refrescante, tienen una goma que templa el calor de los riñones y de la orina. Su jugo o líquido destilado es admirable contra las fiebres biliosas y malignas. Sus raíces, mezcladas con ciertas especies de geranios, alivian las hernias, curan las erisipelas y son remedios del hígado irritado en exceso. También la raíz, que es algo amarga, alivia las úlceras admirablemente. Tengamos en cuenta que todo esto ya nos decían las crónicas de los conquistadores y nosotros despreciamos esta importante planta y ni siquiera la miramos. La tuna es una planta del desierto que surge como un milagro de la tierra. Nadie la riega, nadie la cultiva. No obstante, allí está, entre la tierra seca y la piedra, con una enorme facilidad para propagarse por sí misma, aún en los terrenos más estériles, por lo que fácilmente fue aprovechada y utilizada para formar cercos productivos, para multiplicar la preciosa cochinilla, de la cual se extraen colorantes, para mantener el ganado en extensión de la seca y para servir de alimento al hombre. Desde hace algunos siglos y hasta hoy en día, el cultivo de esta planta se hace con la mayor facilidad. Basta para ello tender las pencas en la tierra, como les decía, y de sus espinas van saliendo delgadas raicillas que producen una nueva planta. Así que usted, habitante de Marcos Paz y de Buenos Aires, me atrevo a decir también, pídale al vecino allí donde vea un jardín con una tuna, ¿me das una penca? La voy a plantar en mi jardín. Por supuesto también se vende y muy cara en las fruterías. Se la toma con un paño, precisamente como decíamos al principio. Hay que saber quitarle las espinas, ¿no? Se la toma con un paño y con un cuchillito se le van sacando esos nudos espinosos, se la pela un poquito y se la puede comer y es exquisita. Y usted no solo está cumpliendo la frase de Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento. Hipócrates, no lo dije bien. Botánicamente se la conoce como planta xerófila, suculenta, arbustiva, arbórea, de la familia de las cactáceas, sí, pertenece a la familia de los cactus, y se conocen más de 60 tipos. Su cultivo se ha extendido a todo el mundo y en todas partes se ha aclimatado. En México existe un centro de diversidad genética del nopal y en 1989 se llevó a cabo la primera reunión internacional sobre la tuna. La tuna también se utiliza para materiales de construcción, fíjese, ya que aumentan la resistencia del adobe y su jugo, llamado goma de tuna, que se endurece al contacto con el aire, se utiliza como impermeabilizante en techos y paredes. Además, esta planta es un magnífico forraje, sirve para alimentación de los animales. Volvemos con la tuna y sus propiedades curativas. En la época precolombina, y aún hoy en día, las pencas abiertas y bien calientes se utilizan como apósito para reducir inflamaciones. Las flores en té son dadas a los niños cuando les nacen los dientes para que no se empachen. Como desinflamatorios se aplican compresas y licuadas, se usa para atacar la diabetes. Sí, leyeron bien. La tuna licuada se usa para atacar la diabetes. Países como Japón y Alemania, qué raro,
ya la están utilizando como producto antidiabético y se perfila como la opción menos dolorosa y más económica para millones de diabéticos en todo el mundo, y además se vende a un precio muy interesante. Y los argentinos somos los últimos que nos avivamos. Entonces, aprovechemos que tenemos cantidad de tunas de Marcos Paz, y les estoy leyendo un artículo cuyo autor es un médico cirujano. Después de este nuevo tema de las ranas, vamos a concluir y cerrar este tema de la tuna. Seguimos en La Mosca y el Tábano, hoy acompañados por la música del dúo porteño de tango, muchachos jóvenes los dos, llamados Pablo Schiaffino en piano y Leandro Schneider en bandoneón. Las ranas, y este último tema era introducción a Libertango, esa música emblemática de Astor Piazzolla. Bellísimo, bellísimo para comenzar un lunes, bellísimo para esta hora. ¿Se acuerda de qué estamos hablando? De la tuna. Estábamos hablando de las propiedades de una planta que, al menos en nuestro medio, abunda. La tuna con sus frutos rojos. Debemos aprender a comer y a utilizar. Y sus varias utilidades, desde la construcción de casas, el refuerzo del adobe, impermeabilizante, y estamos haciendo hincapié en sus usos medicinales. Una planta maravillosa que nos regala la naturaleza, maravillosa y gratuita. Y como también les contaba, el artículo está escrito por un médico cirujano, el doctor Giraldo Néstor Motura. Cuando un médico absolutamente científico pone de manifiesto estas cosas,
abrimos los ojos y escuchamos de otra manera. Decíamos entonces que utilizado como compresas era un excelente desinflamatorio, que las flores en té son dadas a los niños cuando les nacen los dientes para que no se empachen, y que las hojas licuadas son excelentes para atacar la diabetes. La tuna licuada se usa para atacar la diabetes, y que los japoneses y los animales se habían avivado mucho antes que nosotros y le estaban dando mucho valor y la estaban utilizando. Un nutricionista, también un médico, investigador mexicano, señala que la tuna es una gran ayuda para controlar la diabetes debido a su alto contenido de fibra, ya que retarda la acción de la glucosa. Ninguna otra planta sustituye la insulina que algunos pacientes requieren para el control médico de la diabetes. También se ha podido demostrar que la ingestión de tuna antes de cada alimento, por lo menos durante 10 días, causa disminución del peso corporal, así como el colesterol, la glucosa y la glucosa en la sangre. Y cuando nombro estos términos no creo que sea poco familiar para usted, ¿no? Que no se hace un chequeo y está preocupado por su glucosa, por el azúcar en sangre y además por adelgazar. Así que, señores, como si esto fuera poco, la tuna ayuda a adelgazar. La tuna puede ser un valioso auxiliar también para atacar la desnutrición, ya que contiene altos porcentajes de potasio, calcio, oxalato y vitaminas A y C. Se han logrado también avances para deshidratar la tuna y rehidratarla nuevamente con el objetivo final de sintetizar los jugos en tabletas que pueden suministrarse como medicinas naturales y complementos alimenticios. Por todo ello, ya desde 1987 los japoneses importaron más de 20.000 toneladas de tuna para ser utilizada con fines médicos. Como conclusión, el doctor Motura dice: como ustedes han visto, hay todo un mundo en la planta de tuna. Con este artículo deseo interiorizar y despertar conciencias, ya que no me explico cómo en nuestro país no se le explota. Cómo no abrimos los ojos a esta planta sensacional. Entonces, para terminar, recordemos que tomando una penca y plantándola en la tierra, vamos a lograr obtener en el curso de pocos meses nuestra propia planta de tuna. Y si bien les decía que este no es un programa de huertas ni de técnicas, a lo largo del transcurso de los programas de La Mosca y el Tábano vamos a recurrir varias veces a aquellas plantas medicinales que tengamos cerca y que tengamos en nuestro medio. Plantas que no hay que ir a comprar, plantas que se encuentran en la zona. Plantas que pueden ser compartidas o pedidas a un familiar, a un amigo o un vecino. Que la primera que le tocó fue a la tuna. Y encadenado con esto, y pasando de la ecología de la casa a la ecología local, hablando de aquellas plantas que por nada, con un poco de cuidado nada más, nos brindan su medicina o su alimento. Vamos a traer a colación en los próximos programas, pero lo vamos a anunciar ahora, la idea de implantar árboles en las plazas con fines alimentarios. Y yo tengo tres que pueden llegar a formar parte de un proyecto con solo ponerse un poquito en marcha, una escuela, un grupo de vecinos, un barrio, todo barrio que tenga una plaza recién inaugurada. ¿Por qué no dedicar un sector para plantar árboles con fines alimentarios? Y ya se ha hecho en otros lugares. Hay buenas ideas que en el planeta se tienen que contagiar. Aquí, en la India, en la China, en Japón, en Perú, en Bolivia, en México o en cualquier lado. Nos tenemos que contagiar de las buenas ideas. Precisamente, entonces,
En ciertos sectores de las plazas se implantan árboles con fines alimentarios. Pueden ser jornadas de escuelas y vecinos, porque por supuesto en los primeros tiempos, cada vez que plantamos árboles, llevan un tiempo especial de cuidado. Dejo para el final los nombres posibles para estos árboles que, bien cuidados y respetados, brindarían alimentos para todos. Y en este caso, y es muy plausible hacerlo aquí, es las paltas, los nogales, los cítricos. Y de hecho ya hay ejemplares contados, pero hay. En Marcos Paz es posible encontrar nogales en las veredas, nueces comunes y nueces de pecan. ¿Saben cuáles son esas nueces de pecan que parecen una bellota de roble, que tiene la cáscara muy blandita y que le llaman nuez de confitería? Se da con mucha facilidad, muchísima facilidad. 2 árboles tengo en mi casa. Es tanta la cantidad de nueces de alimento que producen que hasta los perros encontraron cómo romper su cáscara y comerse las nueces que quedan en el suelo. Recuerde, la nuez de pecan se da con muchísima facilidad. ¿A dónde nos llevaba esto? A entender que también podemos implantar en plazas árboles con fines alimentarios. Paltas, nogales, cítricos, pomelos, mandarinos, limoneros. Alimento para todos. Eso también forma parte de la cultura alimentaria de un pueblo. Y ya no se trataría, ¿no?, de ir a robar mandarinas. Las mandarinas no es necesario ya ir a robarlas a la casa del vecino como una travesura de antaño. Árboles alimentarios en las plazas. Me voy a auxiliar con el último temita de el último, y ya nos falta muy poco para despedirnos. Libertango, el último tema pasado hoy en La Mosca y el Tábano, Libertango de Astor Piazzolla por el dúo de música porteño Las Ranas. Y claro, por un lado el placer de que la mosca tuvo toda la pista libre para volar sola, hablar sola durante 1 hora, pero bueno, siempre es mejor hacerlo de a 2, de a 3. No es fácil, pero ha sido un gusto estar con ustedes y esperamos estar juntos, La Mosca y el Tábano, el próximo lunes a las 7:30 por la RSO. Hasta la próxima.
RSO FM 91.7 transmite desde Marcos Paz,